para el fuego esta tierra, y dice también que cuando aparezca aquel que se sienta en el trono blanco, que es Cristo, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. También la Biblia nos explica el huir que dice ahí, no es que salen corriendo y se van para otro lugar, sino que dice la palabra que los cielos se enrollarán como un pergamino encendidos, van a ser quemados juntamente con la tierra, porque Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Y en esa tierra nueva, cielo nuevo, el mar no existe más. Dios no va a crear mar en la segunda tierra que Él va a crear, cuya tierra nosotros vamos a heredar, ¿verdad? Es la herencia que Dios nos dará. En ella nosotros también habitaremos por la eternidad. Recuerde que la Biblia dice que usted y yo, los que hemos recibido a Cristo, seremos semejantes a los ángeles en el tiempo de que suceda el arrebatamiento. Lo corruptible se viste de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. Resplandeceremos como los ángeles y tendremos la capacidad que tienen los ángeles de transportarse de un lugar a otro en milésimas de segundos, si puedo usar esta palabra. Amén, hermanos. Entonces, cuando habitemos esa tierra, que quizás hablemos más adelante en ese tema, podremos estar en la tierra y al mismo tiempo viajar al tercer cielo, al trono de Dios, de la misma manera que lo hacen los ángeles, que pueden descender y subir. La palabra de Dios dice que cuando Jacob tuvo un sueño, él vio una escalera, y es la manera figurativa que usa, y dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Esa escalera que él ve está conectada al tercer cielo, amén, iglesia, y los ángeles suben y los ángeles bajan. Recuerde que los ángeles sí pueden volar también, pero no tienen alas. Amén. Vuelan, pero no tienen alas. No son necesarias alas para volar, ¿verdad? Pero la Biblia ilustra que en ese momento era como una escalera en la cual ellos subían y bajaban. Y yo al otro día, o cuando estudiamos ese tema, me preguntaba, ¿por qué es que dice que suben primero? Si dijera, o tendría que decir que bajan porque están arriba. Bueno, sencillo, porque ellos están en la tierra también. Entonces él ve que los ángeles están subiendo, los que están en la tierra, y al mismo tiempo están bajando a la tierra. Amén, iglesia. Entonces, cuando hablamos acerca del lago de fuego, este es el último castigo que hay, porque pudiéramos señalar el infierno, el lugar de tormento donde están las almas que han muerto sin Cristo, como aquella cárcel, ¿verdad?, donde encierran al sospechoso para luego ser llevado al juicio. Entonces están encerrados ahí sufriendo ya tormento, pero ese tormento no se compara al último que habrá en ese tercer infierno, como hemos titulado, el lago de fuego. Amén, iglesia. Yo creo que nadie de nosotros quiere estar ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Y es por eso que hemos entregado nuestras vidas al Señor, para que sea Él, hermanos, por su gracia y misericordia, que redima nuestras vidas, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la gloria para poder morar toda la eternidad con Él. Gloria al Señor, sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Ahora, ¿quiénes son los primeros? Porque hasta el momento no hay nadie en el lago de fuego, de acuerdo a lo que la Biblia dice. No hay nadie en el lago de fuego, pero ¿quiénes son los primeros que van a llegar e inaugurar ese lugar conocido como el lago de fuego? La Biblia nos enseña que es el anticristo, cuyo personaje va a ser poseído por una potestad que sale del abismo, entra en este hombre que será un líder político para poder ejercer o ejecutar su tiempo de 3, o mejor dicho, los 7 años, ¿verdad? Que en los primeros 3 años será un tiempo de paz, 3 años y medio. Al último 3 años y medio, los últimos 3 años y medio comienza lo que en verdad se conoce como la verdadera gran tribulación. Amén, iglesia. Entonces, estos son los 2 primeros que llegan ahí, están 1000 años ahí en ese tormento cuando llega otro personaje más. Pero vamos a ir a la palabra y veamos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 19. Gloria al Señor, alabamos al Rey, hermanos. Que la alabanza no se apague. Gloria a Dios. Capítulo 19, leamos del verso 19, creo que es el versículo que quiero leer, del verso 19, y vamos a leer hasta el verso 20, 19 y 20. ¿Qué dice la Biblia?
Ok, viene alguien montado en caballo y un caballo blanco. Cuando usted lee del verso 11 en adelante, usted se da cuenta quién es el que viene montado, y hay un ejército que le sigue, que no solamente son ángeles, sino que somos la iglesia también que venimos, ¿verdad?, con él, montados en caballos blancos. Amén, con vestiduras blancas, dice la palabra del Señor también. Cualquiera puede decir, bueno, que esto es, simbólico, y que en realidad no venimos montados en caballo blanco. Es lo que cualquiera puede especular y decir, y cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero a mí la Biblia me dice que hay caballos en el cielo. Amén. Ayer explicábamos de esto. A mí la Biblia me dice que hay carros en el cielo, carros de fuego. Así es que yo no puedo decir, bueno, esto es simbólico, porque en otras partes de la Biblia también aparecen estos personajes o ángeles montados en caballos blancos, el ejército de Dios. La Biblia dice que Dios no tiene un solo ejército, a él se le llama Jehová de los, es un término plural, de los ejércitos. Aparte de ello, de los millones de ejércitos que tiene en el cielo, también tiene uno en la tierra de seres humanos, que es la iglesia, que estamos también en esta vida peleando con las armaduras que Él nos ha dado. Amén, hermanos, la armadura y las armas de nuestra milicia, que dice la Biblia que no son carnales, sino espirituales. Entonces viene montado, y este que viene montado tiene escrito un nombre, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Quién es el único Rey de Reyes y Señor de Señores? Es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces leíamos el verso 19 y dice ahí: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. ¿Para qué dice ahí? Y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que también la Biblia describe como otra bestia más. Amén. En el capítulo 13, verso 11, si no me equivoco, de Apocalipsis, menciona que hay otra bestia que trae, ¿verdad?, que viene, y esta es la bestia que se ocupará de los religiosos, que será el falso profeta. Entonces dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados como vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son los primeros en descender al lago de fuego, los primeros en ocupar ese lugar, y serán lanzados vivos. Los agarrarán, los amarrarán y los enviarán a ese lugar. ¿Dónde será? Pues no dice la Escritura, pero de que existe el lugar, existe. Ellos serán lanzados vivos. Estábamos leyendo el verso 20, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén, iglesia. Luego podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, y tomamos el verso 14 de este capítulo, y dice la palabra del Señor: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces también estos personajes, o estos en cierta manera aquí habla de una manera simbólica, ¿verdad? Pero es ese lugar de tormento que es tomado y es lanzado. Algunos pueden decir de que el planeta Tierra entero es lanzado a ese lugar y es quemado en ese lugar, porque la muerte y el infierno son lanzados ahí. Ahora, estamos viendo los primeros en llegar a ese lugar. Y estos pasan ahí en tormento 1000 años, porque es en el momento que Cristo, después del rapto, pasados los 7 años de boda que tenemos con Cristo en el cielo y de gran tribulación acá en la tierra, Jesucristo desciende. Todo este ejército o grupos de ellos, hermanos, que habían sido engañados por el anticristo y el falso profeta, que estaban a punto de destruir Jerusalén y hacer guerra contra la ciudad, Jesucristo viene, y en ese momento ven la señal en el espacio, y todos los misiles que están apuntando, ¿verdad?, a Jerusalén o a Israel, inmediatamente comienzan a cambiar su rumbo y apuntar hacia arriba.
Imagínense los aviones veloces que van a estar también en ese momento ya preparados para poder hacer guerra, e inmediatamente tratando de atacar a aquel que viene montado en el caballo blanco y todos los que venimos ahí con él, juntamente con él. Amén, hermanos. Y yo siempre he dicho, esto parece de ciencia ficción o de película de Hollywood, de que los seres humanos peleen contra los ángeles, pero es algo que va a pasar en la vida real. Y la palabra de Dios dice que Dios da la orden que a un ángel, bueno, convídenme a las aves de los cielos porque hoy voy a prepararles un gran banquete. Hoy se van a saciar de carne de reyes, de carne de fuertes, carne de príncipe y carne de ejército, carne de caballo. Y les da muerte a todos esos ejércitos, los en cierta manera está hablando de un mar de sangre que se verá ahí, y llegarán los animales y llegarán las aves y comenzarán a comerse los cuerpos de aquellos cadáveres que están ahí, porque no alcanzarán a enterrarlos. Eso dice la Biblia. La pregunta es, toda esa gente de esos ejércitos, ¿a dónde van en ese momento que ellos mueren? Bueno, toda esa multitud va directamente al infierno, el primero que estudiamos. Menciona esto, el capítulo 14, verso 4, si no me equivoco, menciona acerca de esto, y el monte de los olivos se divide en 4 partes. Hay un terremoto tan grande que hace que el monte se divida y haga una planicie, donde el Señor desciende juntamente con cada uno de nosotros para comenzar a reinar. Gran lamento, dice la palabra, pero la misericordia de Dios se extiende hacia el pueblo de Israel, y es por eso que el apóstol Pablo dice que no todo Israel va a ser destruido, que hay un remanente el cual Dios guardará para que su nación continúe, porque esta es la promesa de Dios. Y hay un tiempo de 1000 años donde todas las naciones van a ser gobernadas por el Señor, y algunos de los cristianos, no todos, pero algunos de ellos tendrán la autoridad delegada de parte de Dios de gobernar países, de gobernar naciones. Dios los pondrá a cargo de esas naciones para que gobiernen. También la palabra de Dios dice que la vida sigue normal. Habrán personas con naturaleza pecaminosa todavía en ese tiempo, los que sobrevivieron al periodo de la gran tribulación, personas que entrarán como estamos nosotros en un cuerpo físico pecaminoso, entrarán a ese tiempo donde la gente va a morir en ese tiempo, pero los tiempos van a cambiar porque las personas comenzarán a vivir más tiempo de lo que se vive hoy. Hoy apenas llegamos a los 70 años, algunos
¿verdad? Con la bendición de Dios o con la ayuda extra de Dios, llegan a los 100 años. Amén, hermanos. Pero en ese tiempo, las personas de 100 años, será, hermanos, eso normal, que llegue una persona con esa vida. De tal manera que la Escritura dice que todos los que mueran de 100 años en pecado serán malditos, porque tendrán 100 años para arrepentirse, viendo al Cordero, viendo al Mesías, literalmente, que está gobernando desde Jerusalén, y que no puedan, hermanos, aceptarle, no puedan buscarle. Amén. Habrá gente que lo va a negar, habrá gente que lo va a rechazar, y serán malditos, dice el libro de Isaías, todos los que en ese tiempo mueran en pecado. Dice que nacerán niños, se procrearán. Muchos dicen que seremos nosotros la iglesia, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros seremos semejantes a los ángeles, porque en el reino de los cielos no se casan ni se dan en casamiento. O sea, los ángeles no pueden procrearse entre ellos. La Biblia no habla de angelitos. Y los angelitos que usted ha podido ver en pintura no son nada más que una liturgia católica, no existen los angelitos. Y hay personas que ahí en su casa, ¿verdad?, tienen los adornos ahí de los angelitos con alas. Se ven muy bonitos los niños. Pero eso no es bíblico. Es antibíblico. Así es que, por favor, no haga eso. Amén, hermanos. Entonces, miramos nosotros diferentes cosas, pero los ángeles no pueden procrearse porque los ángeles son asexual. Es decir, ellos no tienen sexo, ¿verdad? De esa manera la Biblia lo describe. No vemos, no encontramos jamás en las Escrituras a un ángel bueno que se casó con una ángela y luego nacieron angelitos y ahí andan jugando los angelitos en el cielo. No hay, no existen. De hecho, siempre cuando la palabra usa el término ángel, siempre está hablando en un término masculino. Varones, ángeles. Amén. Ángeles. Le alabamos, iglesia. Gloria al Señor. Entonces mencionábamos, ¿verdad?, todo esto para explicar mejor. Nosotros estaremos reinando 1000 años de gobierno, ¿verdad?, de Cristo. ¿Qué va a pasar con el diablo en esos 1000 años? Bueno, sencillo. En el tiempo que se da el rapto de la iglesia, la palabra de Dios dice que Jesucristo viene con voz de mando, y luego dice con voz de arcángel, y luego dice con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, cuando viene con voz de mando, es la voz del Señor que viene dando órdenes, mando. Y luego dice con voz de arcángeles, es porque vienen ejércitos angelicales, celestiales con él, y vienen arcángeles que están a cargo de grupos de ejército, como lo es Miguel y sus ángeles, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, que pelea Miguel y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles pelean contra Miguel. Entonces los arcángeles son los jefes de grupos de ángeles o de ejércitos, que se llega el momento en el cual cualquiera de esos grupos tiene que pelear. Como en el caso del ángel Gabriel, que venía a dejar una respuesta a Daniel cuando Daniel comenzó a orar. El ángel se tarda 21 días para llevar la respuesta, cuando esa respuesta podía haber llegado el mismo día que el hombre se dispuso a buscar de Dios, que Daniel se dispuso a buscar de Dios. Pero dice la palabra que una potestad, que se levanta el príncipe de Persia, se levantó, que no habla de un rey, sino habla de una potestad demoníaca, ¿verdad?, o angelical, que se levanta para hacerle frente, para que la respuesta no llegara, y comienzan a pelear, 21 días peleando en el cielo, y dice que nadie podía ayudarle porque la jerarquía de autoridad de esa potestad era fuerte, y solamente alguien fuerte y poderoso también podía hacerle frente. De tal manera que le dice Daniel que vino Miguel, el gran príncipe, y comenzó a pelear contra esa potestad mientras él venía y dejaba la respuesta acá en la tierra, y le dice: te voy a dar la respuesta y voy a decirte todo lo que el Señor me dijo, pero luego yo tengo que subir nuevamente, porque luego el príncipe de Grecia, que es otra potestad, se va a levantar y vamos a estar peleando con ellos en el espacio. Ay, hermano, usted no sabe cuántas veces en los momentos que hemos estado tranquilos y en la misericordia de Dios, que muchas veces hemos pensado: ay, está muy cansado, ¿para qué ir a la iglesia? No sabe cuánto en ese día
hubieron batallas en el espacio que ni cuenta se dio de Dios enviando a sus ángeles a pelear a favor suyo, porque su hijo le adora, porque su hijo le glorifica, porque su hijo busca de Dios, llega a la iglesia a glorificar a Dios, y de repente tan agradecidos que somos nosotros, ¿para qué ir ahora? Batallas que se están librando en el espacio, en el aire, incluso no solamente en el segundo cielo, en el cielo galáctico donde están los planetas, sino también en nuestro cielo, el cielo atmosférico. Se están librando fuertes batallas de los ángeles que están peleando a nuestro favor, amén, iglesia, para que nos guarde por las noches cuando estamos inconscientes. No sabemos nada de lo que está pasando a menos que nos despierten. Alguien dijo, y de repente me dormí y no sentís que nadie siente cuando se duerme. Si alguien sintiera cuando se duerme es porque no se ha dormido, está despierto todavía. Entonces, estamos inconscientes, no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor y hay batallas que se están librando. Porque el diablo anda como león rugiente, como, no dice que es, sino como un león rugiente. Y cuando el león ruge es porque ha visto una presa. Amén, hermanos. Ya le echó el ojo a alguien. Envía a demonios primero a trabajarlos. Quítenle el deseo de buscar, de leer la Biblia, de orar, de ayunar. Quítenle ese deseo. Y cuando van desarmando al cristiano con esto, de repente él solo está lambiéndose los labios. Porque sabe que va a caer y va a devorar. El Señor lo reprenda. Pero de esta manera trabaja. Y no solamente en esa área, en muchísimas áreas de nuestra vida espiritual. Amén, iglesia. De tal manera que luego las personas, ¿verdad?, tratan de ver, ¿y a quién le echo las culpas? Porque yo no estoy buscando de Dios. Pero ¿a quién? ¿A quién? No, es que el hermanito siempre es bueno conmigo. Pero es que le tiene que echar las culpas a alguien. Cuando el descuido ha sido personal. Te alabamos. Y de repente es que vieran cómo me miran, así todo raro. Pero usted no se fijó que el hermano o la hermana así mira. Es que así tienen los ojos. No es que le está viendo raro, hermano. Si le ama en Cristo Jesús, ¿verdad? Si le ama en Cristo Jesús, ¿por qué estar poniendo tantos pretextos cuando podemos venir a Dios y decirle, Señor, dame fuerzas, ayúdame a seguir adelante, fortalece mi vida espiritual, Señor, porque lo necesito? Gloria al Señor. Le alabamos, iglesia. Gloria a Dios. Entonces decíamos que pasará en ese tiempo del milenio, que hay, quizás vamos a hacer un tema hablando específicamente de lo que va a pasar en ese tiempo, pero la iglesia estará gobernando, ¿verdad? Estará reinando juntamente con Cristo. Esta es la promesa. No solamente la iglesia, sino que aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Cristo se les dará autoridad. Habrán vírgenes o varones vírgenes y mujeres vírgenes que van a morir también, y estos van a seguir al Señor y le van a servir día y noche por los 1000 años. Y esto habla exclusivamente del pueblo judío, este grupo. Y se me hace muy curioso porque estaba estudiando al otro día acerca del Instituto del Templo. Usted lo puede encontrar en la internet. El Instituto del Templo es el instituto encargado de la reconstrucción del tercer templo. Y ya tienen todo listo, ya está todo, solo es que están esperando una orden, porque es que ellos no se pueden meter a la tierra que está siendo ocupada por los árabes, no pueden meterse y comenzar a construir, ahí se le libraría una guerra que esto abarcaría el mundo entero, y por ese problema, obstáculo, ellos no pueden entrar, porque luego entrarían las demás naciones en este pleito, y se armaría la que no debe de armarse todavía. Entonces, pero va a haber una persona que esto se le conoce como el anticristo, que después de que las naciones firman un pacto, él vendrá y lo confirmará y se dará la autorización para que se construya el tercer templo. Recuerde que el tercer templo tiene que estar en el lugar donde está la Meca o la mezquita de Omar, el templo de Alá que invocan y adoran los musulmanes o los árabes. En ese mismo lugar. Geográficamente es en ese mismo territorio, en esa misma zona, en esa misma tierra donde estaba el templo de Salomón. Aunque los judíos dicen y afirman tener evidencias que no es
exactamente el lugar donde está la mezquita de Omar, sino que es a un lado, que es donde han encontrado evidencia donde estaba el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, o el segundo templo que fue construido por Zorobabel, Jesúa, Esdras, Nehemías, que fueron los que lideraron el regreso del exilio, ¿verdad? El templo, cuyo templo fue destruido por Tito, enviado, ordenado por Vespasiano, los generales romanos, y destruyeron el segundo templo, que fue reconstruido por estos personajes ya mencionados. Ellos saben, entienden que es a un lado, y si esto fuera así, y los del Instituto del Templo, no es este el tema, y perdone que dé esta explicación, los del Instituto del Templo tuvieran la verdad de lo que están diciendo, o fuera verdad lo que están diciendo, entonces tendría que cumplirse lo que dice Ezequiel, que en su visión él ve una pared que se levanta, una pared que divide el templo, y unos edificios, dice él, que ve a un lado del templo o al otro lado del muro. Si esto fuera así, al momento de construirse el templo se tiene que levantar un muro, porque no se tocaría el templo de los musulmanes, sino que habría un muro que dividiría a los que lleguen al templo de Salomón y los que lleguen al templo de la mezquita de Omar. Entonces tendría que cumplirse esto. Hay unas ideas que se han dado, ¿no? Que mejor se levante un muro para que ni aquellos lo vean a esto, ni estos vean a aquellos, y cada quien que invoque al Dios que quiera. ¿Sí me explico? Entonces, si todo esto fuera así, bueno, es que la palabra tiene que llegar a un cumplimiento. Pero nosotros vamos a estar gobernando, ¿verdad?, con el Señor desde Jerusalén, específicamente desde el monte de los olivos, y las naciones tendrán a fuerza, obligatoriamente tendrán que ir de año en año a celebrar por lo menos las 3 famosas fiestas que la palabra del Señor menciona. Y la fiesta de las trompetas tendrán que estar ahí, la fiesta de los tabernáculos tendrán que estar ahí adorando al Mesías. Y la Biblia dice en Isaías que todo aquel que no quiera ir y adorar, dice que será castigado por Dios, de tal manera que el Señor hará que no caiga lluvia sobre esa tierra y que haya, hermanos, una mortandad en la vida de las personas por falta de alimento. Esto es lo que Dios hará en ese tiempo del milenio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el diablo en ese tiempo del milenio? Porque el diablo no va a estar en el planeta Tierra, por lo menos en libertad. La palabra de Dios nos dice que él será encerrado. Amén. Él será encerrado. ¿A dónde será encerrado? Bueno, será encerrado en el abismo. En el abismo dice que hay un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y trae una gran cadena. Esa palabra gran cadena está hablando de algo grande. Amén, hermanos. Y atará al Satanás y lo enviará, lo encerrará en ese lugar. Y no podrá salir de ese lugar durante 1000 años, va a estar encerrado. Durante 1000 años, los 1000 años que nosotros estemos reinando con Cristo, 1000 años también él va a estar encerrado debajo de esta superficie, debajo de esta tierra donde nosotros caminamos. Y alabamos, hermano. Entonces, estábamos viendo que los primeros en llegar a ese lugar es el anticristo y el falso profeta. El segundo que los va a acompañar va a ser el diablo, porque cuando es suelto de su prisión, cumplidos los 1000 años, él sale, y en ese breve tiempo que le dejan en libertad, él va a engañar a las naciones, a los reyes de la tierra, y forma un gran ejército, que es como las arenas del mar, dice la Biblia, que ahí es donde se cumple la profecía que habla acerca de Gog y Magog. En la Biblia aparecen aproximadamente unas 3 guerras que van comandadas por Gog y Magog, pero esta última es la definitiva. Reúne a todos los reyes de la tierra y rodean la gran ciudad, y al momento que están para atacar al Mesías, a nosotros que estamos ahí, al pueblo judío, e inmediatamente desciende fuego del cielo y los consume a todos, y el diablo es lanzado al lago de fuego. El segundo personaje que desciende al lago de fuego, donde ya 1000 años está el anticristo y el falso profeta. Ahora, ¿quiénes son los terceros que van a llegar a ese lugar conocido como el lago de fuego? Entonces ahí vienen los seres humanos. Amén, iglesia. Y bueno, la Biblia no especifica si son primero los ángeles que están encerrados. Estos nos pasan por el juicio.
estos no van a ser enjuiciados. Estos salen inmediatamente y son trasladados al lago de fuego. Pero los seres humanos sí, los seres humanos pasarán este juicio. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña acá. En Apocalipsis, estamos en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad, hermanos? Leamos del verso 11 en adelante, por favor. Verso 11 en adelante, ¿lo tenemos? Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La palabra huir es destruir. Es como dice la Biblia que hubo un gran terremoto y se forma un tsunami de tal manera que las islas huyeron. Eso dice el Apocalipsis. Y el huir no es que, bueno, de repente se levantó la isla y salió corriendo y no sabíamos que podía correr. No, sino que es consumida o arrastrada, destruida por los tsunamis que habrán, por esos grandes terremotos que se darán en el tiempo de la gran tribulación. De esta misma manera, el cielo y la tierra huirán, o sea, serán destruidas. En el momento que Él se siente ante el gran trono blanco, ¿quién Él? Jesucristo, porque dice la Biblia que el Padre le delegó a Él todo el juicio, porque Él es el que muere por los pecadores. Él se va a sentar en el trono blanco y en el momento que Él se siente, la tierra comienza a hervir en fuego, amén, hermano, a ser consumida, y los cielos también comienzan. Ahora, ¿dónde va a ser el juicio ante el gran trono blanco? La Biblia no lo dice, pero si la tierra es destruida, es posible que sea en el espacio. Y cuando esto suceda, el tiempo se acaba, porque el tiempo existe aquí. Amén, hermanos. Y será en la eternidad que se entre para comenzar el juicio. Porque imagínense cuánto tiempo se llevará el juicio de una sola persona. Porque libros son abiertos. Libros de las buenas y de las malas obras, que en este caso serían malas todas. Y si alguno reclama alguna buena obra, la Biblia dice que Dios le paga aquí en la tierra. De tal manera que nadie tiene que reclamarle al Señor: mira, Señor, yo fui bueno y nunca me pagaste. No, te pagué. ¿Cuánto tiempo duraste con vida? Ya aquí te estoy pagando. Amén, hermanos. Entonces nadie podrá decirle al Señor: a mí nunca me pagó. Dios es tan bueno que dice que cuando ayudamos a alguien que lo necesita, dice que Dios te paga ese favor que haces, y todos los que ha hecho, que ya te los pagó, te los vuelve a pagar, para que no hayan reclamos. Dice la Biblia: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Usted ve? Dios paga aquí, así es que nadie va a decirle: Señor, usted nunca fue bueno conmigo. No, sí fui bueno y te dio oportunidad y no quisiste. Entonces leemos el verso 11, dice, estamos leyendo el 11, ¿verdad? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Así dice, hermanos. Note esta palabra que encontramos acá, la palabra muertos. Entendemos, bueno, fácilmente que los muertos son aquellos que están en el infierno, que van a ser entregados, vomitados por el infierno, para que se presenten delante de aquel que está sentado ante el gran trono blanco. Muchos dicen que como iglesia nosotros pasaremos el juicio. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, que es una cosa muy diferente a estar ante el juicio del Señor. Cuando se usa la palabra tribunal, que es la palabra bema del griego, está hablando o haciendo idea de aquellos que se sentaban en la silla para juzgar entre aquellos que habían llegado en el primer lugar, segundo lugar y en el tercer lugar entre las carreras de los atletas. Y ellos decían: este es el que ha ganado el primer lugar y se le dará este premio, este el segundo y se le dará. Esta es una comparación, de tal manera que cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, aparte de heredar la vida eterna, a nosotros se nos va a evaluar el trabajo que hemos hecho para dar recompensas por el trabajo que hicimos en la obra del Señor. Amén. Y el tribunal de Cristo es muy diferente al juicio ante el gran trono blanco. Ante el gran trono blanco la iglesia no va a comparecer, porque sería ilógico que el Señor nos lleve 7 años de boda diciéndonos que ya somos salvos, y luego vengamos y reinemos 1000 años con Él diciéndoles que ya somos salvos, y de repente digan: miren, señores, yo voy a ver si ustedes en realidad se merecen estar acá, así es que vengan, los voy a pasar al juicio. No, nuestros pecados han sido perdonados.
no habrá culpa más porque Él ha borrado nuestros pecados con su preciosa sangre. Por eso el pueblo agradece a Dios, por eso el pueblo bendice el nombre del Señor. Le alabamos. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que vi a los muertos. Fíjese que esa palabra muertos, que está traducida a nuestro idioma, en el griego es la palabra nekus. Y esa palabra significa cadáveres. Cadáveres. O sea que las personas que van a ser resucitadas, porque recuerde que veníamos hablando que la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos y el Hades entregará a sus muertos. Tanto el infierno, que entregará las almas de ellos, como el mar o los que queden en cualquier parte de la tierra, también entregarán estos cadáveres. Las personas no saldrán porque van a resucitar sus cadáveres también. No serán resucitados como nosotros, porque nosotros seremos transformados, dice la Biblia. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles, y nosotros luego que estamos vivos, dice el apóstol Pablo, que seremos transformados también como ellos. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corruptible de incorrupción, y será sorbida la muerte en victoria. Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y tendremos cuerpos semejantes a los ángeles, ¿verdad que sí? Pero los cuerpos de los que resuciten, o los cuerpos que van a resucitar de aquellos que han muerto sin Cristo, estarán putrefactos, cadáveres en sí, pero tendrán cuerpos que podrán sentir como cualquier otro ser humano. Sentirán los dolores de un cuerpo podrido, como también sentirá el alma esos dolores del fuego de donde ha salido. Por eso es que digo, nadie quiere llegar a ese lugar. O sí, ese silencio dice mucho, hermano. Entonces la pregunta sería, hermano, ¿por qué no le echamos más ganas a esto? ¿Por qué no nos ponemos, dijéramos al buen salvadoreño, las pilas, hermano? ¿Por qué no nos ponemos listos? Y sigamos, que nadie nos diga lo que hay que hacer. Hagámoslo nosotros, hermano, de buscar el rostro del Señor, de buscarle más de cerca a Él. Hagámoslo, iglesia, porque si no, vamos a ir hacia otro lugar. ¿Verdad que nadie quiere? Pues entonces depende de nosotros, de mí, de usted, de nosotros. Le alabamos. Entonces dice los muertos, y dije que esa palabra significa cadáver, la palabra que está traducida acá, muertos. Le alabamos, hermanos. Gloria al Señor. Seguimos nosotros leyendo la palabra, grandes y pequeños. Ahí no está hablando de estatura, sino de poder económico o de estrato social. Los grandes, los ricos y los pobres estarán delante de Él. ¿Le alabamos? Entonces, pudiera surgir la pregunta, nosotros creemos por las Escrituras que los niños que mueren sin conocer pecado no van a la condenación. Amén. La Iglesia Católica cree que sí, porque por eso le dice a la gente que bautice a sus niños recién nacidos, para que ese pecado que ellos llaman hereditario sea borrado. Por eso es que hay que bautizar a los niños. Otro error doctrinal también, porque honestamente la palabra del Señor nos dice que si los niños que no cometen pecado se van para el cielo, entonces no nacemos ya con el pecado dentro. La persona comienza a practicarlo cuando tiene uso de razón. Amén, hermanos. Entonces, la gente lo que hace, la religión lo que te enseña es: bautiza a tu niño para que sean borrados sus pecados. Los pecados no se borran así. Ni siquiera el bautismo de un adulto borra los pecados. Lo único que puede borrar los pecados de un ser humano es la sangre de Cristo. Jesucristo y su sacrificio es el que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Entonces, es posible que también entre ese grupo estén personas menores de edad, pero menores de edad que ya sabían bien que lo que estaban haciendo era pecado. Amén, hermanos. Y aún así lo hacían, estaban conscientes de que era malo lo que estaban haciendo. Ahora, cuando buscamos las estadísticas de muerte, por lo menos en mi país, ¿verdad?
hermanos, encontramos que los asesinos en muchos casos son niños, a veces de 8 años, de 11 años, son los que le están quitando la vida a alguien más. ¿Saben estos niños lo que están haciendo? Claro que sí, ¿cómo es que no van a saber? ¿Por qué se esconden y por qué corren cuando matan a alguien? Claro que sí saben lo que están haciendo, que no es bueno. Amén. Estaba viendo algunas estadísticas del Brasil también, de los lugares que está la delincuencia muy fuerte. Niños de 8 años ya son criminales. Se les corren a las autoridades. ¿Por qué se les corren? Porque saben que los van a castigar con cárcel. Saben perfectamente de todo eso. Un niño de 8 años había violado más de 3 veces a otro niño. ¿Usted cree que no sabía lo que estaba haciendo? Claro que sí lo sabía. Entonces estos, cuando mueren sin Dios y sin esperanza, van al lugar de tormento porque ya son conscientes de lo que está pasando y de las cosas que están haciendo, que es malo, desagradable delante de Dios. Por eso, como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles el bien a nuestros hijos y decirles cuáles son las cosas que no se deben de hacer en esta vida. Amén, iglesia. Y cuando vemos que ellos tienen un uso de razón para poder decidir, enseñarles que tienen que recibir a Cristo en su corazón. Hay mucha gente que enseña y dice, no, es que ya de los 12 años para arriba, entonces un niño puede recibir a Cristo. Otros dicen, no, de los 15 para arriba, un niño ya puede recibir a Cristo. Mentiras. Es que no hay edad para esto. No hay edad. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Cuando la persona o el niño tiene uso de razón. Cuando sabe que hay un Salvador y que él, si no se convierte a Cristo, va a ir a una condenación. Cuando hay un entendimiento de esto, hay que enseñarles que tienen que recibir a Cristo. Algo otros dicen, no es que para bautizar a un niño hay que bautizarlo ya de los 12 para arriba, porque Cristo a los 12 estaba en el templo. ¿Y qué tiene que ver eso con? ¿Qué tiene que ver todo esto? En ninguna manera. Entonces, ¿de qué edad bautizamos niños? No, no bautizamos niños inconscientes de lo que están haciendo, sino que bautizamos personas conscientes. Es que no importa la edad que tenga, si ya está consciente, hermanos, que se ha arrepentido de sus pecados y que Cristo es su Salvador, pues tiene que bautizarse también. Alabamos. Gloria al Señor. La Biblia a mí no me enseña edades para recibir a Cristo, ni edades para bautizarse. No es que el bautismo es para adultos, claro, lo entendemos bien, pero hay niños que tienen una mentalidad de adulto más que un adulto. Amén. Y hay adultos que tienen mentalidad de niños. Gloria al Señor. Le alabamos, hermanos. Entonces dice la palabra, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Así dice, los libros. Hay varios libros, aquí hay un término plural. Y los libros fueron abiertos. Amén, hermanos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjese que entendemos la palabra, y quiero seguir pensando esto, de que el libro de la vida es el libro, ¿verdad? Donde Dios tiene a todos los seres humanos ahí registrados, porque es el libro de la vida eterna y que ahí están escritos los que son salvos. Pero cuando encontramos la palabra griega escrita acá, no está hablando de un libro de la eternidad o de los redimidos, sino está hablando de un libro de la vida, de todo lo que ha hecho desde que nació hasta que murió la persona. Esa es la idea que da el versículo. Pero bueno, pensemos que es el libro de la vida donde están escritos los salvos. Ahora, dice la Biblia acá, es el libro de la vida, y fueron juzgados, oiga esto, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y en los libros incluye el libro de la vida también. Amén. Hay una separación. Dice que fueron juzgados los muertos por las cosas, perdón. ¿Qué dice? Según sus obras. Entendemos que son libros de las buenas o malas obras que están ahí. Y luego dice, y el mar entregó los muertos o los cadáveres que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos, que está hablando de las almas que estaban o que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto dice la Biblia.
La palabra juzgados o juzgar, la palabra crino o crino, esa palabra griega significa sentenciados. Esa palabra significa llevados a juicio, o sea, serán llevados a juicio no para ver si van a ser salvos o no, sino van a ser llevados a juicio para un veredicto final, sentencia a la eternidad en sufrimiento en el lago de fuego. Amén. Entonces, vuelvo y digo, no es posible que como iglesia nosotros estemos ahí también delante de Él para ver si voy a ser salvo o no, porque todos los que van a ser o pasarán el juicio ante el gran trono blanco serán enjuiciados por culpables. Así es que esa absurda excusa de mucha gente, a mí no me diga nada, porque a mí Dios es el que me va a juzgar. Ay, hermanos, es que no saben lo que están diciendo. A mí Dios es el que me... ¿Por qué me critica usted? ¿Por qué me juzga? Dios es el único que juzga, sí, pero juzga a los culpables. Entonces, cuando una gente dice a mí, al final Dios es el que me va a juzgar, es porque es culpable y va a ser lanzado al lago de fuego. Le alaba, iglesia. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Seguimos, hermanos. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo estarán las personas? Ya hablamos de cadáveres que van a salir y las almas de ellos entrarán nuevamente a estos cadáveres, cuerpos muertos, ¿verdad? Para ser enjuiciados porque ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Mire, al infierno se llega solamente el alma. La Biblia dice que el rico fue sepultado su cuerpo, pero en el Hades alzó sus ojos, el alma. Amén, iglesia. Pero en el lago de fuego las personas llegan cuerpo y alma, enteritos ahí, al lago de fuego. Van a ser lanzados en cuerpo y en alma, directamente al lago de fuego. Veamos lo que dice Isaías referente a esto, capítulo 13 y verso 8. Le alabamos, iglesia. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Amén, iglesia. Si lo leímos todos, bueno, vamos nuevamente a leerlo, ¿verdad? El capítulo 13 que han leído nuestros hermanos. Y verso 8 dijimos, iglesia, y se llenarán de terror. Algo va a pasar ahí que se van a asustar. Llenarán de terror. No solamente un susto cualquiera, sino de terror. La gente va a temblar de miedo ahí. Dice la Biblia, y se llenarán de terror. Y luego angustia y dolores se apoderarán de ellos. Algo va a pasar tanto espiritual como físicamente en la vida de estas personas. ¿Se alaba? Tendrán dolores como de mujer de parto. Yo creo que esto solamente lo pueden entender las hermanas. No me pregunte qué dolores son esos porque yo nunca los he sentido. Yo creo que ninguno de los varones, ¿verdad? Y ni queremos, hermano. Pero serán dolores como de parto. Ahora, yo puedo hacer una idea por lo que uno ve. Los dolores de parto comienzan de a poquito a más, ¿verdad? ¿Es así, hermanas? Sí, comienzan de a poquito a más, de tal manera que se llega el momento del alumbramiento cuando dicen que los dolores son fuertes. Así, de esa manera se apoderarán en ellos estos dolores como de mujer en parto. Imagínense estar en la línea, hermano, ¿verdad? Y que ya le falten unos 3 para que le toque a usted. No, a usted no, a los que van a estar ahí. Qué terrible no será eso. Entre más cerca, más dolores, Dios mío. Oír el grito de aquellos que son tomados por los ángeles y son enviados al lago de fuego. Y saber que va en la misma línea donde también le tomarán a esa persona y será lanzado al lago de fuego. Amén. Ahora, por eso decía, tendría que ser la eternidad, porque bueno, es que ya lleva 5 horas y tantas cosas que hizo en vida. Y nunca terminan de juzgar a este y luego el otro, que no va a haber tiempo. Serán juzgados todos de acuerdo a lo que hicieron, eso dice la Biblia. Así es que ahí saldrá a luz todo, y todo es todo, hermano.
Así es que asegurémonos que nuestros pecados estén perdonados, para no pasar esa vergüenza también. Seguimos. Verso 8, sí, 8 estábamos leyendo, ¿verdad? Como de mujer de parto, se asombrará, aquí viene otra cosa más, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. ¿Por qué están encendidos? ¿Por qué están prendidos esos cuerpos? Bueno, porque estos son los que salen del infierno, que están quemándose, están en llama y salen sus rostros incluso en llamas, quemándose, sintiendo los dolores del tormento del infierno y saben que van a ir a un tormento peor todavía, a ese lugar, conocido como, que hemos titulado el tema, el tercer infierno, que es el lago de fuego. Y alabamos. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que del infierno sí podrán salir las personas, o sí van a ser sacados de ese lugar. Apocalipsis 20:13 lo enseña. Si quieres, vamos de nuevo y lo leemos. Apocalipsis 20:13. Gloria al Señor. Si ya llegó, léalo, hermano. Que había en ellos. Entonces, y fueron juzgados, ¿verdad? Cada uno según sus obras, y ya vimos qué es lo que pasará en aquellos que van a estar delante del trono, de acuerdo a lo que dice Isaías. Entre todo este grupo, ahí van a estar los del infierno, también todos ellos, y van a haber personas vivas, o sea, en el sentido de que no murieron, personas que en el tiempo del milenio, estimados hermanos, cualquiera puede decir, bueno, en el milenio va a ser más fácil porque uno va a estar viendo personalmente a Cristo y le va a poder adorar, pero van a haber personas que aún incluso viéndole no lo van a recibir. Amén. Y personas vivas así, sin llegar al proceso de la muerte, estarán delante del Creador. Ahora la pregunta pudiera ser, bueno, pero la Biblia dice que el Señor les dirá a la derecha, benditos de mi Padre, ¿verdad que sí? Y a los de la izquierda, malditos, ¿verdad? Que van a ser enviados al lago de fuego, ¿verdad? Preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí también les tocará esa parte. Y muchos dicen, los benditos es la iglesia. No, señor. Los benditos no son la iglesia. Los benditos son aquellos que han creído en el milenio, en Cristo Jesús, y el pueblo judío, el pueblo de Israel, que va a creer en el Mesías, porque hay un remanente que va a ser salvo. Estos son los benditos, los que la Biblia incluso dice que, ¿verdad? Ellos fueron escogidos desde la fundación del mundo. Y la Biblia a mí me dice que los únicos escogidos desde la fundación del mundo fue el pueblo de Israel. Amén. Porque usted y yo, la iglesia del Señor, nosotros fuimos llamados antes de la fundación del mundo. Y el pueblo judío desde la fundación del mundo. Entonces entendemos claramente, de acuerdo a las palabras que dice el juez, ¿verdad? Benditos de mi Padre, heredad la vida eterna, reservada para ustedes desde la fundación del mundo. Y ahí estarán todos los judíos que en ese momento, y los que creen en el milenio, en ese momento van a ser transformados, porque no podrán entrar con su cuerpo físico a la eternidad. Serán transformados igual que ustedes, igual que nosotros, para entrar con cuerpos inmortales a la vida eterna. Amén, hermanos. Si no, la vida eterna no sería eterna porque murieran también ahí. Y alabamos. Ahora, también la Biblia, ¿sí leímos el verso 13? Sí, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que del lago de fuego, entonces, de ahí, si nadie podrá salir. Apocalipsis capítulo 14. Alabamos. Verso 9 al 11. Ese es el 10, ok. Siga leyendo.
¿Delante de quién, hermanos? De los santos ángeles y del Cordero. Aparte del tormento, del lago, de las llamas que hay ahí, del azufre que va a estar hirviendo, también habrá un tormento diferente. Mirarán a los ángeles y mirarán al Cordero. Amén. Y lamentarán por toda la eternidad no haberle recibido. Y no solamente no haberle recibido, sino que estuvieron en una congregación y no se arreglaron cuentas con el Señor. Que pensaron que las cosas eran así, que podían estar en el mundo y estar en el Evangelio. Que podían seguir haciendo las cosas que antes hacían y no pasaba nada, tranquilo. Que la gente que decía y hablaba de ellos nada más que eran juiciosos, o sea, que los juzgaban, que le hacían juicio, pero que eso no era malo. Ahí se darán cuenta de que sí era malo. Alabamos. Gloria al Señor. Entonces, seguimos leyendo, hermanos. El verso 11 dice: dice que el humo de su tormento sube, ¿cuándo? Por los siglos de los siglos. Aquí habla de la eternidad. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así dice, iglesia. Sí. El capítulo 21, ya vamos a ir terminando. Capítulo 21, verso 8 vamos a leer. La muerte segunda, menciona la muerte segunda, aunque no van a morir. Pero es como que estuvieran muriendo en esa agonía, pero sin poder morir. ¿Sabe por qué? Porque la muerte también va a estar retorciéndose ahí. Incluso el mismo infierno o el Hades estará en ese lugar. Recuerde que ya llegó el falso profeta, el anticristo, el diablo está ahí, los ángeles que se rebelaron estarán ahí, en los encerrados en prisiones, y todos los que estuvieron libres todo este tiempo de la raza humana, desde la rebelión, van a estar ahí. Aparte, y el grupo de seres humanos que no quisieron recibir a Cristo en sus corazones. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, así dice. Y luego aquí hay una lista de muchas otras listas que hay de las personas que hicieron todas estas cosas, que no quisieron arrepentirse, estarán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Verdad que sí? Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Cuál segunda muerte? La que encontramos aquí. La muerte del tormento eterno, la muerte eterna en el lago de fuego. Le alabamos. Gloria al Señor. Imagínense los pobres testigos de Jehová con esas enseñanzas y la pobre gente que le ha creído a las enseñanzas de estos líderes que saben perfectamente que ha sido un invento de ellos y que tuvieron incluso que cambiar las escrituras o parte de las escrituras para beneficiar su doctrina. Qué tremendo será. Los que dicen y no creen que hay un lugar de tormento. Los que dicen que, bueno, que el alma, la persona que muere está inconsciente, nada sabe, porque es lo que dicen de Salomón, y que la Biblia dice que Salomón dijo estas palabras, pero como dije, vuelvo a explicarlo, el Evangelio trajo a luz muchas cosas que en el antiguo tiempo no se conocían. Amén, hermanos. Y para comprobar esto, vamos, que este es el último versículo que vamos a leer. Vamos a ver si lo encontramos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Déjenme ver si es segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Bueno, sí, es segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Vamos ahí, hermanos. Lo leemos.
para que entendamos que ellos, bueno, se basan en ese texto que escribe Salomón y dice que los muertos nada saben y que su memoria queda en él. Olvido, está hablando de almas que, bueno, quedan inconscientes y nada sabe de lo que está pasando. Pero la Biblia a mí me dice todo lo contrario, que el que muere, ya sea que esté en el infierno o que esté en el paraíso, en el cielo, están conscientes de todo lo que vivieron y lo que viene también a futuro. Veamos lo que dice acá el verso 10. Ha sido manifestado, pero que ahora, esto indica que antes de ahora no era manifestado, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, oiga esto, quitó la muerte y sacó a luz, ¿qué sacó a luz? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, antes de la predicación de Cristo, porque el que saca a luz esto es Cristo Jesús. Amén, porque encontramos el protoevangelio desde el Génesis hasta que Cristo aparece, o sea, el anuncio del evangelio, ¿verdad? Sin estar mencionando a Cristo de la manera que nosotros lo predicamos, como aquel prototipo que sale de lo mucho que van a construir después. Hay un prototipo de un carro que lo muestran, esto es lo que vamos a construir, luego vamos a construir cientos de ellos, pero es el único que se ha construido. Había un protoevangelio que se venía hablando de esa gracia salvadora que creyeron y en la cual esperaron aquellos que fueron salvos en la antigüedad antes de Cristo. Ahora dice que cuando Cristo aparece, cuando Cristo viene y predica el evangelio, sacó a luz la inmortalidad. O sea que lo que Salomón no entendía y que escribió, Jesucristo lo saca a luz y revela la inmortalidad. De tal manera que las almas que están debajo del altar están exclamando al Señor, le dicen: ¿hasta cuándo, Señor? De los que ya murieron, de los que están muertos, que no queda inconsciente su alma, le están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? ¿Hasta cuándo juzgarás? Así dice, hermanos. Nuestra sangre y la sangre de nuestros hermanos están conscientes que ellos murieron por causa de Cristo y están conscientes que muchos más han muerto o morirán por causa del evangelio. Amén, iglesia. Entonces, con todo este estudio, estos estudios que hemos venido teniendo, hermanos, yo considero que entendemos perfectamente acerca de la inmortalidad que hay después de esta vida. Amén, hermanos. Y que de la responsabilidad que hay en cada uno de nosotros como seres humanos de arreglar cuentas con Dios. Amén, hermanos. Así es que cada uno de nosotros estamos conscientes. Busquemos a Dios. Hagamos su voluntad para que un día heredemos la vida eterna. De lo contrario, se heredará la muerte eterna. Usted decide dónde pasar la eternidad ahorita que está respirando. Ahorita mismo que tenemos esta vida, nosotros decidimos. Yo siempre he dicho, esta vida que tenemos es una antesala nada más para que nosotros decidamos dónde pasar la eternidad. Si en Cristo o en la condenación eterna, en cualquiera de los lugares que hemos mencionado, ya sea el Hades o el lago de fuego. Usted y yo decidimos. Amén. Así es que si hay que arreglar cuentas, hagámoslo ya. No esperemos para mañana. Hoy es el momento de poder arreglar cuentas con el Señor para estar listos para que en el momento